Hola, ¿qué tal? Yo soy Arnold Yagüeni. Me gustaría contarte un poco de mi historia. Yo soy de Honduras, Centroamérica, y mi sueño pues era, es aún ser cantante. En mi país pues no había mucho apoyo. Hubo una ocasión que pues yo empecé a tener así como que muchos problemas en la familia. Bueno, ya ves que cuando vas creciendo, ¿no? Te quieres comer así el mundo. Y pues yo decidí salir de mi hogar en busca de mi sueño. Aparte estaban pasando muchos problemas, como te comentaba, en la familia. Mis padres estaban en un proceso como de divorcio y peleas y todo ese tipo de cosas. Entonces yo salí de casa también por la ambición a querer tener algo. O sea, me enfoqué más a lo material. Creo que si me hubiera enfocado más como a lo espiritual, de estar bien Dios y yo, pues creo que hubiera sido diferente, pero ni modo, tuvo que ser así. Entonces me di cuenta que venía un familiar mío para Estados Unidos y pues yo me les pegué. Tenía como, ¿qué será? 18 años. Pero bueno, fue mi primera aventura, la verdad. Era muy peligrosa porque el hecho de emigrar, de salir de tu país, pues tienes que primero cruzar un río que está pero bien ancho que no te imaginas. Y las historias que tú escuchas ahí en ese río, por ejemplo, es como, oye, la semana pasada se volcó una lancha y se murieron tantas personas porque tenía que ser río abajo. O te dicen, no, pues hay que tener mucho cuidado porque hay cocodrilos. ¿Sí me entiendes? Entonces, ver ese peligro y luego decir, pues llegando al otro lado, pisando ya, porque tuve que cruzar Guatemala y luego para llegar a México, pues estaba ese río que te comento. Y luego me decía, cruzando ya del otro lado en México, tenemos que entrar por un punto ciego. Y pues ahí hay ya gente como, ¿qué te podría decir? Como malandros o pues así, ¿no? La gente que se aprovecha de las personas que vienen emigrando, ya sea de una o cualquier razón. Entonces, híjole, yo así como que, bueno, ni modo. O sea, salir de mi país era como decir, pues pongo mi vida en una moneda y a lo que caiga. ¿Sí? A mucha gente la secuestran, los violan, ya sea hombre o mujer, o venden tus órganos, o te meten al negocio de trata y tráfico, o inclusive trabajar para algún tipo de cartel, depende de qué tipo de personas te levanten, ¿sí? Entonces, bueno, yo dije, pues me encomiendo, ¿verdad?, a las manos de Dios y ya está. Y empezamos. La primera vez fueron como 4 horas en lancha, río abajo, porque había mucha migración. Luego recuerdo que pisamos la tierra de México y yo así, no puedo creer, ya estoy en México. Casi, ¿no? Aunque fue en una montaña que llegamos. Pero pues igual de ahí comenzó lo mero bueno, o sea, que pues luego me decían, ¿sabes qué? Ahora viene la segunda prueba, que es la bestia. Y pues la bestia, quedas así, ¿no? Cuando pues nunca has salido de tu tierra. Bueno, ¿qué es la bestia? No, y de repente escucho un estruendo y mi corazón empezó a hacerle así, a palpitar, y empecé a escuchar los pitidos del tren y me asusté y quedé viendo así aquel gran animal, o sea, aquella gran maquinaria pues de fierro, y dije, wow, y empezaron a decirnos, está matado miles de personas, y aquí arriba si te duermes, te caes y eres hombre muerto. Cuando el tren va corriendo, tú tienes que ver tu escalera y luego pescarte así, con las dos manos, y te golpeas tus pantorrillas porque pegan en el metal, pero es de la única forma cuando el tren va corriendo que puedes subirte, porque si lo agarras con una mano, el tren te jala y te puede cortar una pierna o te chupa para adentro, ¿no?
Luego en ese camino resulta que a mí nos separamos, ya cada quien agarró por su lado. Imagínate, yo era mi primera vez que salía de mi casa y recuerdo que tomé yo más valor para no seguir a mis otros, pues, a un tío mío que venía, y dije, ¿y ahora qué hago? Pues se fueron las personas con las que mejor hubiera seguido para adelante. Y llamé a un número a Honduras, a mi abuela, y me dice, ¿sabes qué? Ahorita se acaba de comunicar una chica que es prima tuya, y dice que está en Estados Unidos y está casada con un mexicano. Y ellos que su suegra vive en Irapuato. O sea, qué coincidencia, ¿no? Yo estoy perdido, llamo y justo había llamado a esa persona. Y luego quise cruzar a Estados Unidos y bueno, nomás me estafaron los coyotes, me agarraron adentro, me cruzaron a mi país y así hice muchos intentos para poder cruzar a Estados Unidos. Yo decía, llegando a Estados Unidos voy a comenzar a hacer música. En ese tiempo pues el reggaetón estaba rifando allá en mi tierra y dije, voy a comenzar a hacer música. Yo decía, las fiestas, las chicas y el dinero, esto, lo otro, ¿sí me entiendes? Puras cosas materiales estaba yo pensando. Y pues es una pena, la verdad. Me da vergüenza ahora a decirlo. Nunca pude pasar a Estados Unidos. Y en su momento mi mamá me dijo, hijo, haz un pacto con Dios y dile que si pasas a Estados Unidos, le vas a servir. Y yo dije, no, mamá, es que no, yo ahorita yo quiero andar en el mundo, o sea, yo quiero experimentar, pues, ¿verdad? La fama y todo ese tipo de cosas. Y yo no quería por eso, pues no pude pasar. También Dios me guardó mucho, Dios me guardó de la muerte, porque en uno de esos viajes yo recuerdo que me caí del tren y mi nariz, haz de cuenta que se me abrió en dos partes. Esta parte se separó de la otra y todo esto que tienes aquí se separó, o sea, abierto. Me caí del tren y yo en esa vez me vine enojado con mi mamá y caí así de cabeza y mi mente se quedó en blanco y yo decía yo dos palabras, decía mamá y Dios. Y yo decía, mamá, Dios, pero unos gritos desgarradores y yo no podía levantarme, no podía moverme. No sentía yo mi rostro porque estaba muy hinchado y golpeado, pues no sentía ninguna parte de mi cuerpo, de mi rostro, perdón. Me golpeé las costillas, me golpeé en la nuca. Y luego como pude me levanté porque llegaba también un pensamiento a mi cabeza y decía, ¿qué va a pasar cuando lleguen las autoridades y le digan a tu mamá, encontramos a su hijo muerto en las vías del tren, a la orilla de las vías, y le entreguen mi credencial? Y yo me imaginaba también esa escena y yo dije, Dios, dame fuerza, yo tengo que levantarme de aquí. Y como pude me levanté, pero el tren como estaba tan largo, pues fue dándole más despacio, pero te estoy diciendo que estábamos en una montaña que no te imaginas, donde habían gorilas, donde habían serpientes, o sea, muchos animales salvajes y yo no me quería quedar en ese lugar. Y el problema es que ya nos habían bajado de un tren y yo dije, yo tengo que tomar este tren. Y fue entonces cuando me caí y luego el tren le dio despacio, como pude me subí. Y yo recordaba, pues cuando estaba chico, mi abuela me llevaba a la iglesia y recuerdo pues que que lo que yo había retenido en esos momentos cuando yo estaba más chico, que decían que pues Dios era un Dios misericordioso y que antes inclusive de la muerte, si tú pides perdón por todo lo que hayas hecho, que Él te perdonaba, ¿no? Entonces yo recuerdo que me acurruqué así todo golpeado y salía sangre coagulada así de mi boca y de mi nariz y mis raspones, mucha sangre y mis costillas me dolían. Y yo pensé que iba a morirme ese día. Y comencé a pedir perdón a Dios. Y me quedé así llorando.
porque pues me sentía mareado y bueno, la verdad yo pensé que mi alma iba a salir ese día. Y me reconcilié con Dios y luego paró el tren ahí mismo en esa montaña y me bajé a pedir auxilio. Cuando me bajé a pedir auxilio, haz de cuenta que llegaron unas personas y me dijeron: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, joven? Así, ¿no? Y yo dije, ¿qué? O sea, porque no había ningún espejo para verme ni nada. Yo lo único que sé, no sentía mis dientes, pensé que había perdido mis dientes, no sentía mi nariz, nada de mi rostro. Y me aventaron así un bote de alcohol en la cara, pero yo no sentía nada. Yo lo único que quería era agua. Yo quería agua, no sé, pero yo tenía una sed y estaba yo mareado. Y yo decía, agua, quiero agua. Hasta que me consiguieron agua, empecé a tomar y empecé a sentirme así como que mejor. Se me quitó lo mareado y comencé a caminar así a la orilla pues de la vía donde estaba el tren, y veo unas personas que venían adelante que me decían así, que me decían que fuera hacia ellos. Y yo los reconocí, eran personas que había visto atrás en el camino, que habíamos venido juntos. Pero cuando yo voy hacia ellos, también veo otras personas que vienen más adelante, que venían así vagón por vagón, como que lo estuvieran basculeando. Y haz de cuenta que en mi mente son de esas cosas que sientes que te hablan a tu mente y pues sabes que no eres tú, sabes que es un poder superior, ¿verdad? Y haz de cuenta que escuché esa voz en mi corazón y en mi mente que me dijo: te pasó esto porque te iba a pasar algo peor. Y en ese año estaba todo lo que da lo del cartel de los Zetas ahí en ese momento. Si te hallaban con dinero o con celular, eras una presa fácil, porque o te decían, o eres pollero, y te empiezan a preguntar ¿dónde está tu gente? Y pues a lo mejor no eras pollero, pero te iba re mal, o tenías familia en Estados Unidos y comenzaban a extorsionar a tu familia y pues obvio te secuestraban, ¿no? Y yo traía dinero y celular, o sea, llevaba las de perder. Me caí y el dinero y el celular los traía escondido, pero como me caí ya los traía en la bolsa, en el morral. Y haz de cuenta que esa voz me habla y me dice: te pasó esto porque te iba a pasar esto peor. Pero entonces yo comencé a agarrar como que fuerzas, ¿no? Y dije, sí es cierto, porque yo me di cuenta que esos tipos eran los Zetas. Y cuando voy llegando al vagón donde me habían hablado estas personas, haz de cuenta que ellos llegan y yo estoy como unos 20 metros, pero empiezo a escuchar las discusiones. Y en su momento pues se empezó a alterar la cosa, pues ahí el problemón, y le dice uno de los tipos, se camisea, se mete la mano y saca un pistolón y le dice: nosotros somos los Zetas. Y el otro chavo que iba con nosotros, el que me hablaba, no, perdóname la vida, y empezó a rogar por su vida y lo tenía encañonado, y de repente le hace así y me queda viendo el tipo de la pistola, los Zetas, y me dice, así con una cara de impresión, me dice: morro, pensamos que te había matado la bestia. Nosotros vimos cuando te arrolló. Y pues yo me hacía el más moribundo: auxilio. Y resulta que le dijo a sus secuaces, les dice: ¡hey! ¡Ayúdenlo! Y ¿sabes qué? Me alzaron como un bebé y me subieron al vagón y no me hicieron nada. Y yo dije: gracias, Dios. Yo dije: gracias, Señor, porque guardaste mi alma. Porque si yo no me hubiera caído, ellos basculearon vagón por vagón y pues secuestraban a lo mejor a las jóvenes o a las mujeres, inclusive a los chicos, se los llevaban. Ya nada más te dabas cuenta que decían, o lloraban sus hermanos o su papá por su hijo: no, se llevaron a mi hijo, lo secuestraron. Esa era una de los terrores
que vives en ese camino. Aparte del terror de la bestia. 2. Aparte también del sueño. Pero haz de cuenta que el frío te gana y el sueño a veces 3 días sin dormir. ¿Sí me entiendes? O sea, algo duro, algo fuerte. Y luego tienes que amarrarte con tu cinto y amarrarte ahí en el tren. Porque decías, ya no aguanto. Ese es otro de los miedos, por ejemplo, en este camino. Ya llevamos 3, ¿verdad? El sueño, la bestia, los zetas aparte. Y luego están a veces las autoridades, las mismas autoridades. Detienen el tren en medio de la nada, de lugares muy aislados de todo lo que es la ciudad, ¿verdad? Y te quitan también tus pertenencias, lo poco que traes te lo quitan, a veces hasta tus zapatos. A veces pues hay personas que traen con qué comunicarse o el poco dinero que tú puedes conseguir también, o sea, y te dejan sin nada. Imagínate que te digo, te levantan o para violar, ya sea hombres o mujeres, y hacen cosas aberrantes con los migrantes que no te imaginas. Muchas autoridades o los que cuidan el tren te agarran así. ¿Has ido a la feria, no? Jugar tiro al blanco, así. Te dicen, ¿saben qué? Te hacen bolitas y luego ya son todos. Sí, órale, tienen tanto tiempo para correr. Voy a contar hasta 3 y córranle. Pero así con malas palabras, con maldiciones, y tienes que correr y te empiezan a agarrar. ¡Pah, pah, pah! A tiro al blanco. No, si te contara, por ejemplo, ya lo que cruzas, por ejemplo, en el desierto, también eso es un terror. Esa es la parte final, como quien dice, del juego, ¿no? Mira, hay una parte en la palabra de Dios que dice que así como me negaste en la tierra, yo te negaré delante de mi Padre. Pues yo traía mucho, ¿no? Muchas cosas, muchas cargas y yo tampoco quería soltar. Y así pasó. ¿Qué crees? Que luego ese día en la noche me llamaron que mi mamá estaba agonizando. Y llegó una persona a orar por ella. Y mi mamá también aceptó a Dios ese día. Yo estaba llorando y yo le dije a Dios ese día, Dios, ahora sí, hagamos un trato. Le dije, hagamos un pacto. La vida de mi mamá por la mía. Si tú le devuelves la vida a mi mamá, yo te entrego mi vida a ti, Dios, y te voy a servir. Y de repente me mandan un mensaje y me dijo, hijo, no te vengas, hijo, no te vengas. Ya estoy bien, Dios hizo un milagro en mi vida, así. Y yo dije, wow, ¿no? Pero luego cruzó por mi mente, bueno, ya mi mamá está bien, otra vez, ¿no? Hacer lo que andaba haciendo. Y luego otra vez otro pensamiento me dijo, no, con Dios no se juega así, porque es la vida de tu mamá. Y es que la palabra de Dios es clara, ¿no? El pecado te va a llevar a la muerte, pero si te arrepientes, pues vas a tener vida. Entonces Dios me guardó a través de su palabra. Yo dormía en el suelo por 6 meses aproximadamente, pero yo ya estaba muy cansado de dormir en el suelo. Pero también yo quería invertir mi tiempo en las cosas de Dios, porque una mente desocupada es taller del diablo. Entonces yo empecé a preguntar y dónde habían como cosas donde sirvieran a las personas, pues, ¿no? Y yo dije, yo quiero meterme, yo quiero empaparme todos mis días, mis ratos libres con Dios. Entonces me di cuenta que estaba un ministerio que se llama Amigos del Tren. Pero antes de yo llegar a ese ministerio, yo le hice una oración a Dios y le dije, Dios, yo ya estoy cansado de dormir en el suelo, ya me duelen mis espaldas. Le dije, y a mí me han dicho que tú eres un rey, y pues yo soy hijo tuyo, y un hijo de un rey no puede estar durmiendo en el suelo. Y luego llegué a servir a Amigos del Tren en el transcurso de esos días, y ahí conocí a Marcelo. Dios me sorprendió y me dijo, Marcelo, tú no puedes estar viviendo en esas condiciones. Y bueno, en el transcurso de esos días, yo ya estaba durmiendo en mi cama, en un departamento amueblado. Comencé a servir ahí en Amigos del Tren, México. Y pues ahora
Dios, yo veo cómo hace cosas grandes, ¿verdad? A través de un corazón dispuesto, pondrá los medios. Y pues eso te lo digo yo, por ejemplo, que vamos de lunes a viernes a las vías del tren y pues no sabemos ni de dónde llega tanta bendición. Y se trata también de devolverle la dignidad a las personas. En una ocasión pasó una chica y dijo, desde que salí de mi país me han violado 14 veces. Y al ver este boxer, yo puedo quitarme este boxer y es como un peso que me estoy quitando de encima. Ponerme algo limpio. Imagínate, qué duro. Cuando se le lavan los pies. No sabes, muchos lloran y dicen, siento que se quitó un peso de encima de mí. Me siento hasta ligero. Pero eso es demostrarle el amor. No solo con dinero puedes demostrar el amor. Con un gesto, con un abrazo, con lavarle los pies, con llevarle comida. Hemos visto muchas cosas impresionantes que Dios ha hecho. Por ejemplo, había un niño aquí igual mexicano que vivía en la calle. Estaba hundido en el mundo de las drogas. Este niño, recuerdo que lo levantamos de un semáforo, lo llevamos a un centro de rehabilitación. Y ahora, ¿qué crees que hace este niño? Hace todo lo que aprendió de Dios. Ahora él va también y lleva comida a las personas necesitadas. Va y lava los pies a los que están cansados. Y ahora él sana al herido, así como Dios lo sanó a él. Déjate usar por Dios, sé un guante en las manos de Dios, sé un instrumento. Sirve al prójimo, sirve al necesitado, al huérfano, al extranjero, a la viuda, al menesteroso. Entonces a eso hemos sido llamados, a proteger a nuestro prójimo. Arnold Yaweny. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador